Gracias, Señor. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Una vez más dice: una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Señor, gracias por tu palabra que va a ser predicada, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, seguimos siendo edificados, seguimos siendo transformados, porque no podemos permanecer igual. Tiene que haber en nosotros un cambio y ese cambio tiene que ser notorio. Gracias, Señor. Háblanos como solo tú sabes hacerlo y permite que a través de tu palabra, Señor, nos afirmemos en la fe, nos afirmemos en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y basado, Señor, en el poder que tú nos das, podamos vivir una vida en victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Esta reflexión la he titulado El poder de un decreto. Para algunos esta palabra decreto posiblemente es la primera vez que la escuche, pero todo en esta vida está relacionado a leyes y decretos. Es decir, la misma naturaleza gira en base a leyes físicas. Usted y yo estamos sometidos a leyes también físicas. También hay leyes humanas por medio de las cuales Dios establece un orden en el mundo que existimos. Alguien posiblemente en este momento quedó pensativo con la palabra decreto, porque en el libro de Números 15:16, ahí a través de Moisés, Dios trae una palabra para el pueblo que incluía al mismo extranjero y le decía una misma ley y un mismo decreto. O sea que entre la ley y el decreto hay una, diríamos, una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Mire, una ley para aquellos que les gusta apuntar, una ley es una regla o es una norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales para que haya orden, respeto y paz. Lo voy a repetir. Una ley es una regla o una norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales para que haya orden, respeto y paz. Esa es una ley. Amén. Es una norma establecida por una autoridad para que haya paz, para que usted sabe, uno pueda en base a esa ley, pues vivir quieta y reposadamente como dice la Biblia. Pero ¿qué es un decreto? Según lo que nos dice, ¿verdad? Ahí Números 15:16. Porque una ley es una cosa y un decreto es otra cosa. Un decreto, escuche bien, es una sentencia, es un edicto escrito oficialmente, basado en un veredicto dado en un juzgado o en un tribunal superior. Es decir, lo voy a repetir, un decreto es una sentencia, o sea, algo que ha sido promulgado por un juez, que ha sido dictaminado por un juez y ha sido escrito oficialmente, basado en un juicio o en un juzgado. O sea que un veredicto gira en base a algo que se ha establecido por medio de un tribunal. Hay tribunales humanos y hay tribunales espirituales. Una ley entonces es algo que nosotros obedecemos para que de acuerdo a esa ley vivamos bien y no rompamos esa ley y caigamos, ¿verdad? En este caso, en contra de la ley, paguemos las consecuencias. ¿Por qué Dios estableció leyes y decretos? ¿Por qué las estableció? En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, antes solamente habían leyes, es decir, Dios le dio al hombre órdenes estrictas para que basadas en esas órdenes, que a la misma vez fueron leyes,
el hombre viviera bien. Y entre estas leyes el Señor le dijo, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, esa era una ley. Adán tenía que obedecer esa ley para que viviera bien, ¿cierto o no? Para que no muriera, o sea, era una ley. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, si yo obedezco las leyes que Dios ha puesto, me va a ir bien. Cuando, por ejemplo, en los 10 mandamientos, Dios establece los 10 mandamientos, los establece para que nos vaya bien, no para que nos vaya mal. Todas las leyes que Dios establece son para que haya un orden, un orden en nosotros, un orden en nuestros hogares, un orden en la iglesia, un orden en la sociedad donde vivamos. Para eso son las leyes. Dios le dio una ley a Adán y le dijo, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás. O sea, le estaba dando una ley, no hagas esto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora le voy a enseñar lo que es un veredicto. Ponme ahí, por favor, Génesis 3, del 16 al 19. Antes de que le hable de estos versículos, ya Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Comieron del fruto prohibido y Dios llega, busca al hombre, el hombre estaba escondido, etcétera, etcétera, y Dios comienza a hablar con ellos. Pero en el versículo 16 Dios dice estas palabras: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí no estamos viendo una ley, aquí ya estamos viendo un decreto. Estamos viendo una sentencia que fue promulgada en base a un juicio. Es decir, Dios había, hermanos, establecido que si el hombre, ¿verdad?, obedecía su palabra, no iba a morir. Que si el hombre obedecía lo que Dios le decía, el hombre iba a vivir bien. Para eso es una ley. Cuando nosotros establecemos leyes en nuestros hogares, es porque queremos que nuestros hijos no se expongan. ¿Cuántos dicen amén? Cuando establecemos un orden en la casa entre el marido y la mujer, establecemos un orden para que haya paz y armonía. Cuando ya rebasamos uno de esos límites, se rompe una ley, entonces entramos a otro tipo de proceso donde hay decretos. Si una persona comete, por así decirlo, adulterio, entonces ya una ley no puede aplicarse a su vida más que un decreto, posiblemente el divorcio. Y a un muchacho ya la ley no puede hacer nada, sino que va a pagar una consecuencia, un decreto, posiblemente caiga preso, posiblemente le pase algo que uno no quisiera que le pasara. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces, lo que se le dijo a Adán y a Eva fue un veredicto, es decir, una sentencia que cayó sobre ellos porque ellos mismos la provocaron. Eso que ellos, hermanos, en aquel entonces cometieron, nos afectó hasta el día de hoy. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el veredicto que se dictaminó sobre Adán y Eva hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está. No sé si hiciste eso que te dije, por favor. Entonces, mire, en el libro de... ponlo, hijo, no te espantes. Perdón, hermano, que siempre me sale un poquito de estar relajando, ¿ok? Perdón. O sea, el día que Adán y Eva pecaron, hermanos, se estableció un veredicto.
un veredicto tenía que hacerse público, tenía que decirse. Entonces, por más que el hombre tratara de portarse bien, por más que el hombre tratara de verse bien ante Dios, de hacer lo que fuera, había un veredicto: culpables. No podía hacerse nada. En Esther capítulo 3, versículo 13, había un hombre que odiaba a los judíos como usted no tiene idea. Y dice la Biblia que este hombre logró que se firmara un veredicto o un edicto, en pocas palabras, para que por medio de ese edicto todos los judíos fueran muertos. Entonces dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden, escuche bien, de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. ¿Quién puede odiar de esa manera? Solo el diablo. ¿Cierto o no, hermano? Solo el diablo. Entonces se dictaminó, hermanos, que todos los judíos iban a morir. ¿Por qué? Porque se había establecido un veredicto. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que pensar esto. ¿Por qué Dios no destruyó este veredicto si Él todo lo puede? ¿Verdad que sí? Mire lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 15. Unos hombres, ¿verdad?, manipularon al rey para que firmara un papel, en este caso, y se formara un veredicto, o sea, una sentencia, a favor de ellos y en contra de Daniel. Entonces, cuando esto sucedió, el rey se dio cuenta muy tarde de lo que había hecho, y estos que en aquel entonces le llamaban sátrapas, eran unos políticos, por así decirlo. Dice la Biblia que le dijeron estas palabras, pero aquellos hombres rodearon al rey. O sea, el rey, hermanos, había firmado un edicto, un veredicto, y hermano, escuche bien, el rey, estos hombres vieron como que quería deshacer ese veredicto porque afectaba a Daniel, al profeta Daniel. Estos hombres, cuando vieron la actitud del rey, dice la Biblia que lo rodearon. Es decir, el rey se quedó pensando, voy a ver qué hago. Y estos hombres, ¿verdad?, con esa maldad encima, lo rodean, fíjese bien, rodean al rey y le dicen, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea que, hermanos, un edicto o un veredicto no podía ser, hermanos, roto, no podía ser hecho a un lado, anulado, cancelado, si el rey lo decidía hacer, por más que fuera el rey. Ahora, si vamos nosotros a lo que Dios representa para nuestras vidas, ¿usted cree que Dios sería un Dios justo si Él viene y rompe este papel y dice, aquí no pasó nada? El enemigo le hubiera dicho, tú no eres un Dios justo. ¿Cómo puedes ser un juez justo si tú mismo rompes las reglas que tú estableciste? Entonces, Dios tenía que hacer algo. Usted y yo estábamos perdidos, hermano. Usted y yo, por más, vuelvo y repito, que hiciéramos algo, volteábamos si había un veredicto en contra nuestra, culpable. Usted y yo podíamos tratar de ser buenas personas, como hoy en día. No sé si se ha encontrado gente que dice, yo creo que voy al cielo porque yo no le hago mal a nadie. Yo soy pues me dedico a trabajar, me dedico a mi familia y ya. Y se oye muy bonito, pero delante de Dios hay un edicto. Porque ya sea de una manera o de otra, siempre, ya sea nuestra naturaleza física o emocional o espiritual, hay algo malo. Usted ve millonarios que donan grandes cantidades para hospitales, escuelas y todo, queriendo posiblemente quedar bien con Dios. Cuando llegan a fallecer o algo les llega a pasar, mencionan las grandes obras que hicieron y mucha gente dice, ha de estar en la presencia de Dios con los angelitos.
Entonces nosotros pensamos que la persona por las buenas obras puede ganarse el cielo. Y escúchelo bien, no se puede. No se puede. Porque entonces Dios sería un Dios injusto. Porque la gente podría decir, si el millonario da porque le diste, pero yo no tengo para dar, ¿cómo me puedes condenar? Dios tenía que hacer algo. Y mire lo que hizo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Manda a su Hijo Jesucristo. Manda a su Hijo Jesucristo para que se cumpliese una ley por medio de la cual Él pagara, no sé si entiende la palabra fianza. Algunos le entienden re bien, ¿verdad? Nosotros estábamos presos. No podíamos hacer nada. Jesucristo viene, hermanos, y viene por nosotros. Pero escúchelo bien, Él tuvo que pagar el precio que nosotros, hermanos, debíamos de pagar y que no podíamos. Él tuvo que pagarlo por completo. Y vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, Dios, que es un Dios justo, mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de Él, escúchalo bien, pasara esto de culpable a esto. Escuche bien, anular y cancelar no es lo mismo. Cancelar es deshacer algo, cancelo esto, ¿verdad? Pero anular significa nulificar, escúchelo bien, hacer a un lado todos los derechos que una persona tenía basado en algo. Jesús cuando viene a anular, viene a hacer a un lado todo lo que el enemigo tenía en contra nuestra. O sea que ahora, pase lo que pase, Dios siempre está viendo que nuestra deuda fue cancelada. Aleluya. Mire, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria. O sea que esa acta era totalmente contraria en contra nuestra. O sea, no había forma de nosotros, hermanos, ignorarla o salirnos de esa situación. Jesús viene y la anula. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que cuando Cristo viene a anular, no a cancelar. ¿Entendemos bien el concepto? Yo puedo cancelar el venir a la iglesia, puedo cancelar el hacer cualquier cosa, pero anular es otra cosa. Anular es nulificar todo el privilegio o el derecho que tiene una persona sobre mi vida. Por ejemplo, si alguien tiene una casa que ya se la van a quitar y alguien viene, no sé, hacer algo, va a nulificar todos los derechos que tenía sobre esa casa. Y el dueño nuevamente vuelve a recobrar esa casa. Jesús cuando vino, hermanos, y murió por nosotros, hizo a un lado la maldición que había sobre nosotros. Ahora, fíjese bien, ¿por qué le traigo esto? Porque el diablo todo el tiempo te va a decir, mira, sigue siendo culpable. No quiere que usted y yo sepamos que ya nuestros pecados fueron, hermanos, pagados en la cruz del Calvario. Y para donde quiera que vayas te dice culpable. Y vas a otro lugar y te dice culpable. Y usted ve que hay cristianos con una mentalidad de culpable, que todo el tiempo viven así, hermanos. Soy culpable, soy culpable, soy culpable. Y el diablo dice, eres culpable. No, mire, le voy a comentar algo rapidito, una ilustración me viene a la mente. En la Segunda Guerra Mundial,
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses fueron vencidos y se mandó un edicto a todos los cuarteles militares donde había prisioneros americanos cautivos. Esas órdenes fueron enviadas a todos esos lugares para que libertaran a los cautivos sin hacerles daño. Hay un general muy famoso aquí en Estados Unidos, el general MacArthur. Cuando él promueve ese edicto, se da en todos los lugares que, vuelvo y repito, estaban los presos ahí, confinados a casi estar muriéndose de hambre, a trabajos forzosos, a vivir como esclavos, enterrados en el piso, no sé, tantas cosas en la arena. Entonces había un lugar de los japoneses donde, y esto es cierto, hermano, donde el que estaba a cargo de ahí dijo, no, esto yo no lo obedezco. Y pasaron unos meses, eso fue como en el año 1944. Pasaron unos meses, si mal no recuerdo, creo que pasó un año. Y cuando estaban todos esos prisioneros ahí escarbando tierra, seguían haciendo sus mismas funciones. Pero sabe que no se le daba una pala, no se le daban nada con las manos tenían que estar escarbando la tierra y haciendo un sinfín de cosas inhumanas. Cuando ellos estaban en esta situación, hermanos, uno de los comandantes, de los generales del ejército norteamericano, hermanos, él estaba ahí con los demás presos. Dice que de repente, hermanos, vio que descendió un avión con bandera norteamericana. Aterriza ahí en el campamento y él lo primero que pensó, uy, lo van a matar, lo van a deshacer ese avión a todos los ocupantes. Se quedan perplejos y dicen, ¿qué va a pasar? Para su sorpresa, el avión, hermanos, se desliza por la pista y llega, hermanos, enfrente de donde está el cuartel. ¿Y sabe qué? El japonés que estaba encargado de ese cuartel sale y se queda así. Y dicen que se bajó el general MacArthur y que dijo, obedeció mis órdenes que mandé para que libertaran a todos mis presos norteamericanos. Aún no lo hacemos, señor. ¿Por qué no? Se molestó. Intrigado esta persona, el que estaba preso ahí, hermanos, ve toda esta situación y se acerca. Él se exponía a morir anteriormente si él hubiera hecho eso, pero él sintió hacer eso, se acercó y preguntó, disculpe, ¿qué ha pasado aquí? Y dice, no se han enterado, no les han dicho. ¿Qué nos han dicho? Que vencimos a los japoneses, que ustedes son libres, que no pueden seguir siendo presos ni esclavos. Ese preso norteamericano se vuelve hacia el japonés y le dice, en este momento te ordeno que sueltes a todos mis compañeros que están presos aquí. No le pidió, te ordenó, le ordenó. Le dijo, te ordeno. El japonés se dio media vuelta, hermano, y se fue, escúchelo bien, a dar órdenes de que lo libertaran a todos. Pero hasta que no se enteró este soldado norteamericano que ya había sido firmado un edicto donde los japoneses habían sido vencidos, fue cuando él tomó esa autoridad, hasta que supo. Hoy en día hay mucha gente viviendo, hermanos, que el diablo le dice, usted sigue preso, usted sigue pagando ese pecado, usted sigue en aquello, usted sigue, y ahí estamos, hermano. Quiero decirte que ya Jesús venció en la cruz del Calvario. Somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. Cuando el diablo te quiera decir algo, dile, hey, ¿sabes qué? Mi comandante en jefe, mi Señor Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Y te vengo a ordenar, te vengo a decretar que suelten mi familia, suelta mi vida, suelta la iglesia. No tienes más poder o autoridad sobre mi vida. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino a pagar por ese veredicto por amor a nosotros.
Escuche bien, en esta vida nada se hace si no es por amor. ¿Cómo una persona puede permanecer fiel a otra? Por amor. ¿Cómo una persona puede permanecer fiel al Señor en las pruebas? Por amor. ¿Cómo una persona puede perseverar en buscar a Dios? Por amor. Por eso es que Pablo es específico. Todo va a terminar, pero lo único que va a permanecer, ¿qué es? El amor. Dios murió por nosotros por amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que si usted y yo sabemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos esa sentencia culpable o inocente. Inocente. Quiero que pongan atención. En Jesucristo usted y yo somos inocentes. Cristo pagó para que usted y yo, hermanos, vivamos bajo esta condición. Pastor, pero es que todavía sigo siendo débil en algunas áreas. Dios está trabajando en todos, por eso nadie puede juzgar a nadie. Porque en veces nos encanta juzgar a aquel que es débil en un área, pero ¿y nosotros? A mí nunca se me olvida cuando alguien dijo, cuando señales a alguien, acuérdate así que hay 3 en contra tuya. Señalas a alguien, pero hay 3 en contra tuya. ¿Ya? No vayas ahora así. Jesús venció en la cruz del Calvario. Voy a avanzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Mire, Salmo número 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Escuche bien. El salmista está diciendo, yo voy a publicar las sentencias que Dios ha dictaminado a mi favor. Un decreto se tiene que publicar, se tiene que declarar, se tiene que decir. Usted y yo fuimos llamados para declarar, confesar lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario y decírsela al enemigo. Yo publicaré el decreto. Publique en su casa que Jesucristo reina. Publique que sus hijos son del Señor. Publique que ya su enfermedad se va y que Jesucristo lo sana. Publique, hable, dígalo. Yo publicaré el decreto. ¿Qué es lo que usted tiene que publicar? Publique que usted es hijo de Dios. No deje que el diablo lo siga más condenando. Publique que usted es hijo de Dios. Que su familia es bendecida. Decrételo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mire, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pon el 8, por favor. ¿Y qué le dice Dios? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Cuándo? Después que tú publiques el decreto. No pidas que Dios te dé algo si primero no lo declaras sobre tu vida. Señor, bendíceme. No, primero declárale al diablo quién eres tú. Establece los derechos que Dios te ha dado a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que el diablo sepa que tú sabes que no tiene nada contra ti. Y entonces pídele a Dios y te va a dar por herencia a las naciones. Ve cómo en todo esto puede haber una contradicción. Hay gente que dice, Señor, pídeme, pero bajo un espíritu de culpabilidad, un espíritu de muerte, un espíritu de pobreza, de tantas cosas. Y queremos, Señor, bendíceme. No, primero entiende quién eres a través de Jesús. Cuando tú publicas, el Señor te dice, ahora sí pídeme lo que quieras. O sea, cuando usted y yo adquiramos esa autoridad que Él nos da por medio de lo que Él dijo,
lo que él hizo, y nosotros lo digamos a través, escúchelo bien, de enfrentar al enemigo y dictaminarle lo que Jesús hizo, entonces podemos decir: Señor, bendíceme, y el Señor te va a bendecir. Porque el diablo ya va a estar... Pero si el diablo te hace sentir culpable, Señor, bendíceme, no se puede. Primero siéntete libre. Primero tengo cosas que te... Antes de pedirle al Dios que te bendiga, mejor pídele que te haga entender quién eres en Cristo Jesús. Él anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Aleluya. Mire, ¿a qué hora son, hermanos? ¿9 qué? 9:13. Me dan 10 minutitos más. Mire lo que dice Job 38:10. Está hablando de cómo Dios estableció decretos aún sobre la naturaleza. Dice: establecí sobre él mi decreto. Está hablando del mar. De cómo el mar, hermano, tuvo que tener un límite. ¿Me escuchó? Dice: y establecí sobre él mi decreto, o sea, mi sentencia, mi juicio, lo que yo quería que hiciera. Le puse puertas y cerrojos. Siguiente versículo, por favor. Versículo 11. Dije hasta aquí. Gracias, hermano. Pilas, por favor. Y dije: hasta aquí llegarás. ¿Cuánto le quieren decir al enemigo: hasta aquí llegaste? Y ese bien el Señor le dijo: hasta aquí llegarás. ¿Se atreve usted a decirle al enemigo: hasta aquí llegaste? Hasta aquí llegaste. No más. Porque hay un veredicto en contra tuya. Y ese veredicto es que fuiste vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a decretar, a hablar palabra de poder y no de negatividad. Mire, ¿cuántos de aquí van al brujo? Levante la mano. O la bruja. ¿Les da pena? Yo sí iba, hermano. Ay, pastor, no me espante. No era yo cristiano. No era yo cristiano. Wow, todos eran santos. Levante la mano si había alguno que iba al brujo. ¿No? Gracias por su sinceridad. ¿Los demás no? ¿No? Nunca fueron una limpia que le leyeran las cartas y que... ¿No? Wow, los felicito, hermanos. Pero aquellos que sabemos, le voy a decir algo. Cuando pasabas delante del brujo, el hechicero, la hechicera, lo que fuera, ¿verdad? Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Yo me recuerdo que ellos, ¿verdad? Tenían en su mano, bueno, cuando yo iba, ¿verdad? Tenían una vela, vamos a llamarle, esta es una vela. Y primero me pasaban un huevo por toda la cara, que la cabeza, el cuerpo, y no sé qué. Y luego me mira, ahí está el aire. ¿Cuál aire? Pero bueno. De ahí agarraban una vela y también me la empezaba a pasar por todo el cuerpo. Pero yo me recuerdo que esa mujer comenzaba a hablar y a decretar. Comenzaba a decir, comenzaba a maldecir a todos mis enemigos. Comenzaba a declarar que a mí no me pasaba nada. Comenzaba, hermanos, a hacer muchas cosas y a maldecir. Me decía: ¿y quiénes son los que te persiguen? Y yo decía: más o menos fulano, fulano y fulano. Ok, yo establezco hasta donde esa persona esté, que en este momento, así decía, por medio de lo que estoy diciendo, su espíritu será tocado, será impactado y se alejará. Si un brujo cree más en el poder de los decretos, ¿cuánto más nosotros? Por eso esa hechicería, hechizan por medio de lo que hablan. Un brujo, hay gente que dice: hay un brujo, ay, qué miedo. ¿Miedo por qué? A un cristiano la brujería no le hace nada. Pero ellos practican más los veredictos que nosotros. Porque la brujería es, escúchelo bien, es hablar mal de otros y sentenciarlos. Aún a la distancia, un brujo puede maldecir de un país a otro.
y establecen vida o muerte y han hasta matado a personas. La brujería. Pero aquel que está en Cristo tiene la autoridad de anular toda brujería, toda hechicería. Si le hicieron a usted alguna brujería o hechicería, porque no falta que te digan, brother, parece que vi algo tuyo ahí enterrado en el panteón. Ay, ¿qué panteón? Pueden enterrar lo que quieran de mí, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo y tú también. Y tú también. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, la brujería ni la hechicería tiene nada en contra de él. Y en Job 38, donde acabamos de leer, que Dios mismo le dijo al mar, hasta aquí llegarás. Párese firme en contra de lo que lo opresiona, en contra de aquello que lo gobierna, que lo dirige, que lo tiene ahí atado, cauterizado. Dígale, hasta aquí llegaste, me enteré que ha sido cancelada mi deuda. No tienes poder sobre de mi vida. Le voy a dar un versículo sobre la alabanza, que de aquí en adelante, si usted llega tarde, que toda está la alabanza, todos tenemos chance. Ya va a ser su decisión, pero después de lo que yo le voy a leer, usted va a saber que en la alabanza hay decretos. Es decir, cuando usted y yo cantamos, estamos dictaminando lo que va a ser de nuestra vida a través de Cristo Jesús y lo que le sucedió al enemigo y quién es nuestro Dios. Cuando estamos cantando no estamos como pericos repitiendo ahí nada más, no, estamos conscientes que lo que hablamos son leyes y veredictos a favor nuestro. El Salmo 149, versículo 6, fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿Qué es la espada de dos filos? La palabra. Por eso lo que hablamos y lo que conocemos de Dios determina, sentencia y deshace todo lo que el diablo levanta en contra tuya. Dios le hace una exhortación a su pueblo y le dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Siguiente versículo, por favor. Para ejecutar, ¿qué? Venganza. Entonces, ¿cómo la ejecutamos? Cuando cantamos, cuando proclamamos, cuando declaramos. Y cuando estamos cantando, estamos proclamando venganza contra el enemigo por todo lo que nos hizo. ¡Aleluya! Para cobrar venganza sobre las naciones y castigo en los pueblos, para, versículo 8, para aprisionar a sus reyes con grillos. Cuando estamos alabando a Dios, estamos atando al enemigo y a sus enemigos, a sus demonios. Por eso cuando usted viene y usted está cantando, hermano, usted siente una presencia de Dios tremenda. Porque, ay, es que siente bonito. No, no se siente bonito. La presencia de Dios está dictaminando y el diablo está siendo atado. Por eso cuando uno sale de aquí, hermanos, y sale, el diablo por eso te llena de tantas cosas para que te olvide lo que cantas, el mensaje. Hay gente que, mira, y si yo le pregunto el mensaje del domingo pasado, raro es el que se acuerda. Porque el diablo quiere que nos olvidemos de lo que Dios ya hizo. Entonces, cuando usted y yo cantamos, versículo 8 dice, para aprisionar a sus reyes en grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Cuando usted y yo cantamos, estamos sentenciando al enemigo para aprisionarlo. Quedas atado en el nombre de Jesús. Mire, el siguiente versículo está más impresionante. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¡Wow! O sea, lo que yo canto aquí no son casacas, son decretos. Un decreto es una sentencia que ya fue ganada en un tribunal.
Y la sentencia que estaba en contra nuestra ya fue ganada por Jesucristo. Y cuando cantamos, estamos cantando: echó a la mar los carros del faraón. La. Estás cantando, estás hablando acerca del poder de Dios, estás adorando al Señor, etcétera. Estás ahí ejecutando juicio. Y el diablo pudiera decir: no, lo que canta no tiene razón ni validez. Sí tiene razón y validez. Es un decreto ganado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esto. ¿Para quiénes? Para todos sus santos. ¿Y qué es un santo? Alguien que ha sido apartado del pecado. Amén. No que es perfecto, pero ha sido apartado del pecado y Dios está trabajando en su vida por medio de haberlo aceptado como Señor y Salvador. Y usted y yo estamos en un proceso de transformación. Un santo es el que ya no hace la voluntad del enemigo, ya no practica el pecado. Peca porque de alguna manera o de otra hay áreas en las que está trabajando Dios y eso lo entendemos, pero ya no practica el pecado. Amén. Entonces, para terminar hoy en esta noche, ¿cómo Dios llevó a cabo toda esta ley que le he estado, ¿verdad?, enseñando? ¿Cómo Dios pudo anular todo a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Hoy vivimos, hermano, bajo decretos que si ya el presidente de esta nación dijo algo, ya estamos espantados. ¿Por qué? Porque hasta lo firmó y lo pone así. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿No lo han visto? Está decretando. Pues sobre eso está lo que Dios hizo. Y si yo vivo bajo lo que Él dice u otros dicen de mí, hermano, estoy acabado. Pero si yo publico, según el Salmo 2, versículo 7, si yo publico lo que Cristo hizo, hermano, cosas van a suceder a favor mía. Y muchos hablarán que les va bien mal porque están obedeciendo los decretos en contra de ellos. Pero usted y yo tenemos que obedecer, escuche bien, los decretos a favor nuestro. Y hoy Dios nos desafía. Nos hace, hermanos, un desafío para saber quién se atreve a decretar que hasta aquí llegó el enemigo. De decirle: ya basta, suelta mis finanzas, suelta mi familia, suelta mis papeles, declaro que algo va a pasar a favor mío. ¿Se atrevería? Claro que se atrevería. ¿Por qué? Porque ya Jesús canceló, anuló lo que había en contra nuestra. Póngase de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. El Salmo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. ¿Por qué, hermanos? Dice: Jehová me ha dicho. O sea, Dios le dijo: decreta lo que ya hice por ti. Decreta lo que ya hice por ti. ¿Sería capaz de decretarlo en esta noche? Yo no sé en qué área de su vida usted tiene que decretar que el Señor ya ganó por usted. Que ya el enemigo no tiene parte ni suerte en su vida. ¿Se atrevería a hacerlo? ¿Se atrevería? No sé por qué siempre me lo dejan chuequito, hermano. Siempre va hacia allá. Así. Gracias. Gracias. Cierre sus ojos. ¿Se atrevería a decretar? Escúchelo bien, a sentenciar bajo un juicio que ya fue ganado por Jesús a favor nuestro. ¿Se atrevería a decretar lo que el Espíritu nos mande a decretar? En ese momento, ¿se atrevería o va a seguir bajo el mismo miedo, bajo la misma incertidumbre, bajo la misma duda, bajo el mismo espíritu de complejo, de inferioridad? Me va a tomar 5 minutos hacer esto.
Todo aquel que se atreva junto conmigo, porque yo aquí me voy a parar a decretar, a publicar lo que Dios hizo por mí. Y no solamente aquí, sino que usted en esta noche, si ha estado pasando problemas económicos y en sus, no sé, en sus finanzas se ha visto afectado, usted va a entrar a su casa y va a decir: decreto aquí prosperidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se atreverían? Le ordeno a todo espíritu de pobreza, de deuda, que salga. Si usted es casado junto a su esposa, van a decretar lo que Cristo hizo. Se sentía atado a algo, usted va a decretar que es libre en el nombre de Jesús. Que el enemigo ya no va a tener poder sobre tu vida, ya no va a tener poder sobre mi vida, sino que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario va a determinar hacia dónde voy y hacia dónde mi familia va. Padre de familia, tú tienes la autoridad de decretar leyes sobre tus hijos que ya fueron ganadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Leyes sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu estatus legal, sobre la iglesia. Vamos a declarar en esta noche que en Jesucristo quedó anulada el acta que nos condenaba, y declaramos esta iglesia una iglesia de bendición y una iglesia creciente y bendecida. Que esto no es nada, se multiplicará. Lo decretamos. Yo lo decreto en el nombre de Jesús. Levante la mano si usted se atreva a decir: pastor, yo paso con usted. Y de mañana en adelante me voy a levantar y voy a decretar: este es el día del Señor. Decreto que me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y decreto que el enemigo está vencido por la sangre de Jesús. Decrete que si sus papeles no han llegado, van a llegar en el nombre de Jesús. ¿Se atrevería? Claro que sí. Pase aquí al frente, en el nombre de Jesús. Pásenme, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo en cuanto a lo que Él nos está mandando a hacer. En el nombre de Jesús. Jóvenes, a decretar que le servirán al Señor. Van a decretar que el enemigo no tiene poder sobre sus vidas. Si hay alguien enfermo, venga a decretar que usted es sano en el nombre de Jesús. 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 Adóralo, adóralo ahí donde estás. En el nombre de Jesús. Tremendo el Salmo 149. Dice: para aprisionar a sus reyes en grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Las alabanzas de Dios estén en sus gargantas y la espada de dos filos en sus manos, para cobrar venganza sobre las naciones y castigo en los pueblos, para aprisionar a sus reyes en grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Adóralo ahí donde estás, adóralo, adóralo, adora al Señor, adóralo. Hasta aquí llegó el enemigo. Hasta aquí, en el nombre de Jesús. El enemigo te va a seguir haciendo oír decretos en contra de otras personas. No la agarres en contra tuya, no. Tú di: yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo me cubro con la sangre de aquel que decreta que soy inocente, que ha sido anulada el acta que había en contra mía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Repita conmigo: hoy decreto todo lo que había en contra mía, en contra de mi familia, de mi salud, de mis finanzas, de mi situación legal, de mis deudas.
problemas. Decreto que todo queda anulado en este momento, en el nombre de Jesús, por lo que Él hizo. En este momento queda anulada toda acta en contra mía y de mi familia, en el nombre de Jesús, por el poder y la sangre de Jesús. Decretamos que toda brujería, hechicería, maldición que haya sido lanzada en contra mía, de mi familia o de la iglesia, queda anulada por el poder y la sangre de Jesús. Decretamos que salud, familia, mi casa, mis finanzas, nuestra iglesia, los ministerios son bendecidos. Los decretamos en el nombre de Jesús. Decreto, ponga su mano en su frente, que estoy sano, que ha sido anulada el acta de la enfermedad, de la tristeza, del dolor, del negativismo. En el nombre de Jesús, decreto que soy hijo de Dios y publicaré estos edictos diariamente para mí, mi familia y la iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decreto que soy hijo de Dios, que no soy cualquier cosa, porque esta acta solo podía pagarse con precio de sangre. Y decreto que soy especial para Dios. Caminaré con mi frente en alto, decretando lo que Jesús hizo. Aquellos que no tienen papeles, atrévase a decretar conmigo. Decreto en esta noche que el diablo suelta mis papeles legales en el nombre de Jesús. Todo decreto que había en contra mía se cancela. El Señor borrará de la computadora lo que tenga que borrar, porque hay un decreto a mi favor, hay una sentencia a mi favor, y basada en esa sentencia declaro mis papeles aquí en mi mano, en el nombre de Jesús. Decreto no más muerte, decreto vida. Decreto no más tristeza, pero sí alegría. Decreto que nuestra iglesia avanza. Soltamos la palabra, soltamos la palabra en el nombre de Jesús. Decreto que mi familia y yo le serviremos al Señor. Bendigo mis finanzas. Decreto que mis finanzas se multiplican